Buen día, jóvenes en TV. Les damos la bienvenida a este espacio de responsabilidad social, cívica y ética. Pamela, seguimos en la ciudad universitaria. Sí, Matías. Justo estamos en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Y vamos a entrar a la exposición Trayectorias, de Manuel Felgueres. Acompáñenos. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez durante alguna discusión con tu novia te has quedado callado o has hecho como que no dijo nada? Probablemente, aunque de ser así, no creo que haya sido de forma consciente. Pero ¿por qué lo preguntas? Porque existen muchas acciones que en realidad pueden ser parte de una actitud de violencia disimulada o velada para ejercer dominio sobre el otro, microviolencias. Las microviolencias se refieren a formas de violencia que precisamente por su sutileza y cotidianeidad pasan inadvertidas, pero no por ello son menos peligrosas y alarmantes. En efecto, no se refiere a que sean pequeñas violencias, sino a formas de sometimiento, control y abuso de poder que no vemos, que parecen imperceptibles, pero existen y ahí están. El psicoterapeuta Luis Bonino, quien también propuso el concepto de micromachismo, las define como formas de dominación suave que terminan dañando las relaciones. Las microviolencias están muy arraigadas en las relaciones y muchas veces sin que las personas sean conscientes de ellas. Doy la bienvenida a Kimberly García, especialista de género de la UAM Coajimalpa. Gracias, Kimberly, por haber aceptado esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué son las microviolencias? Bueno, pues las microviolencias tienen este nombre porque pareciera que son pequeñas, aunque yo podría decir que no, pero son aquellas conductas que tienen una intencionalidad de generar un daño en la otra persona, pero que normalmente ya las hemos justificado y entonces pensamos que no son violencias, pero que al final nos hacen daño. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de esto para identificarlas mejor, Kimberly? Sí, claro, Pamela. Por ejemplo, las bromas hirientes, estos pellizcos o cachetadas o zapes, y yo lo pondré entre comillas jugando, los apodos, el burlarme de las características de otra persona. Entonces, bueno, estas conductas son violencia, pero se ha normalizado en la comunidad. Entonces ya no lo vemos como si fuera violencia, aunque sí lo es. Ahora bien, ¿cuál es su origen? ¿Educativo, cultural o social? Bueno, pues el origen tiene que ver con toda una estructura social y con ello, bueno, pues tiene que ver la cultura, la sociedad, la educación. Creo que esos tres elementos forman parte de que se siga fomentando y que se siga manteniendo esas microviolencias. ¿Nos puedes explicar las clasificaciones que existen de la violencia? Sí, está la violencia psicoemocional, que tiene la intención de generar un daño en tu autoestima o hacerte sentir mal o menos valiosa como persona. La física, que está directamente ligada a un daño físico, como pueden ser los empujones, las cachetadas, los pellizcos. La violencia patrimonial, que tiene que ver con que yo daño alguna propiedad tuya. Puede ser que sustraigan mi celular, que me rompan la maqueta, que me escondan los zapatos, que me escondan la mochila. La económica, que tiene que ver con el control o sustracción de mis percepciones económicas. Y también la violencia de tipo sexual, que es todo aquel daño que daña mi integridad y mi ámbito sexual. Puede ser tocamientos no deseados, invitaciones a encuentros no deseados, tocar nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento, piropos, entre otras. Ahora dime,
¿Ocurren en algunos contextos específicos o pueden estar presentes en cualquier contexto? Lamentablemente pueden suceder en cualquier contexto y es muy importante aclararlo porque a veces pensamos que porque estamos en la escuela o porque estamos con ciertas personas nos sucede la violencia, pero lamentablemente en todos los contextos suceden las microviolencias y también las violencias, por supuesto. O sea, entonces sí puede pasar inclusive en la casa, ¿estás de acuerdo? Sí, así es, en la casa con las humillaciones, los apodos, sucede también mucho, por ejemplo, con estos golpes jugando o con estas correcciones que se hacen, ¿no? Como con la intención de generar un daño a la persona, sí, por supuesto en la familia. Oye, y justo te iba a decir, ¿qué pasa cuando este tipo de acciones que estás mencionando la hace de padre a hijo? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, es importante identificar que hay una disparidad, ¿no? En la relación. Entonces, bueno, si un padre o una madre ejecuta alguna violencia, es difícil que la o el niño pueda identificarla o detenerla. Va aprendiendo y va relacionando que en la familia sucede la violencia y que por lo tanto puede ejercerla en otros espacios. Entonces, si sucede en la familia, es común que vayamos aprendiendo estas formas de relacionarnos con las demás personas. Híjole, qué fuerte. Sí, lamentablemente se ha romantizado el maltrato, ¿no? Entonces hemos escuchado frases como si no me cela es que no me quiere o te celo porque te quiero. Entonces son microviolencias porque al final los celos hay un control detrás de ellas y es como decir me preocupo por ti, pero son conductas y patrones que hemos aprendido en todos los ámbitos, en las novelas, en los cuentos de hada, en la familia, de cómo relacionarnos con las personas que queremos. Híjole, está muy fuerte. Tienes que estar con el ojo súper atento para detectar, ¿no? A veces hay muchas cosas a las que estamos acostumbrados y pues las pasas por alto. Sí, justamente, Pamela, hay que estar muy alerta porque estas microviolencias se han normalizado, se han legitimado y se le ha puesto como un valor positivo a ellas, ¿no? Cuando Claro. decimos, no sé si ustedes han escuchado, cuando dicen, gracias a los golpes, pues soy la persona que soy, o Sí, gracias a que me han tratado mal, entonces soy una persona muy disciplinada. claro. Entonces, claro, ir deconstruyendo, ir rompiendo con estas ideas erróneas que fomentan y que mantienen y normalizan la violencia, pues es un gran reto y sobre todo en nuestras prácticas cotidianas. Claro. Kimberly, ¿qué repercusiones tienen en las personas que son víctimas de microviolencia? Son diversas, una de ellas podrían ser psicológicas, que va directamente con la valía. Las personas que reciben estas microviolencias o las violencias ya no se sienten con el mismo valor, tienen baja autoestima y bueno, puede llegar a casos hasta de pensamientos e intentos suicidas. También relacionadas con las fisiológicas como problemas para dormir, alteraciones para la alimentación, del sueño, también pueden o comer mucho, hay una alteración en su estado de salud y también, bueno, lo que el cuerpo también habla y también logramos enfermarnos. Y también otras relacionadas con el ámbito académico, que puede ser que ya no disfrute las clases, que ya no quiera ir a la escuela, que me quiera cambiar de escuela, que ya no Claro. quiera participar en clase. Bueno, son diferentes consecuencias de la violencia. Para concluir esta entrevista, ¿de qué manera podemos contribuir a erradicarlas? Bueno, hay muchas y creo que es importante hacer valer nuestra creatividad. Tenemos que contrarrestar estos maltratos y contrarrestar la violencia ¿con qué? Pues con buenos tratos, con escuchar, con ser empática a las personas, con ser tolerantes, con enriquecer y ver muy valiosa la diversidad, con tener conciencia de que todas las personas valemos igual y tener un trato muy respetuoso hacia las demás personas. La respuesta sería contrarrestar el maltrato con buen trato. Claro. Kimberly, muchísimas gracias por abrirnos los ojos, por hacernos reflexionar sobre este tema, porque la verdad es que sí, muchas veces pensamos que no es tan importante, ¿no? Lo dejamos pasar porque pues parece que no va a repercutir en nosotros o en las personas que son violentadas. Y pues nos acabas de abrir los ojos para ver que sí pueden pasar muchas cosas por esto, ¿no? Kimberly, ¿quieres compartirnos alguna red social donde te puedan contactar los jóvenes que nos están viendo? Sí, claro. Bueno, pues yo trabajo en la UAM Coajimalpa y entonces la invitación es que sigan nuestra página. Se llama Unidad Especializada en Igualdad y Equidad de Género, UAM-C. Y bueno, ahí compartimos muchas actividades y también información que van dirigidas a tener relaciones de buen trato desde la perspectiva de género. Perfecto, Kimberly. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Vaya que es un tema importante el que estamos abordando hoy. Justo la intención es que podamos identificar este tipo de actitudes, costumbres en nuestras relaciones para cambiar y erradicar este tipo de violencia. Por supuesto, porque las microviolencias implican maltrato psicológico, intelectual, emocional, físico, sexual y económico. Es común que este tipo de violencia se ejerza junto con otros tipos de violencia como el bullying con apodos, burlas, la propagación de rumores e incluso la exclusión social. El mobbing o intimidación y hostigamiento colectivo también encajan con la definición y las consecuencias que tienen las microviolencias en la sociedad. Vale la pena saber el origen y las repercusiones psicológicas que estos comportamientos tienen tanto en los agresores como en los agredidos. Y para ello vamos a ver la siguiente entrevista. Asistir a la escuela debe ser una oportunidad para aprender, pero también para hacer amigos, convivir y divertirse. Sin embargo, hay ocasiones en las que no es así. Para hablar de ello, contamos con la presencia de Maite Góngora, psicoanalista y psicoterapeuta para adolescentes, adultos, parejas y orientadora familiar. Maite, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Al contrario. ¿Cuáles son las principales formas de microviolencia que se ejercen en la escuela? Pues puede ser, hay una gran variedad de formas de microviolencia, ¿no? Desde cosas que estamos probablemente muy acostumbrados desde niños, como me caen mal o yo no quiero hacer equipo con él, o hasta el último que queda en la fila para el partido de fútbol, eso al final una microviolencia porque lo estamos pues menospreciando, dejando de lado. Por supuesto, formas ya que van aumentando, el machismo en todas sus características, la violencia de género, Claro. el bullying, el acoso escolar, ¿no? Y por supuesto también la indiferencia. A veces esta parte de la ley del hielo que se utiliza o que los niños hacen, es súper agresiva también para la persona. Entonces la microviolencia al final está en todos lados, como les digo, desde hacer una bolita y dejar afuera a alguien, hasta hacer un complot de 2 o 3 amiguitos y no estar integrándolo, ¿no? Puede haber microviolencia, por supuesto, también con los profesores, que tengan favoritismos, que tengan alguna especie de menosprecio por alguno o algunos de sus estudiantes. Puede ser para las mujeres o puede ser para los hombres, ¿no? Si habláramos también de la cuestión de género. Entonces, la microviolencia está presente. ¿Cuál sería lo importante? No dejar que siga creciendo y detectarla. O sea, al final tenemos que estar viendo esa violencia que existe, reconocerla y entonces sí podemos empezar a trabajarla. Ahora bien, ¿en quién recae la responsabilidad de atenderlas? Yo creo que en todos. Se oye, yo sé muy genérico, ¿no? Como cuando nadie se quiere poner el saco y la cae en todos, pero al mismo tiempo es una realidad. Porque sí, por supuesto, cae en el maestro que tiene que estar viendo el grupo, que tiene que dominar su aula, saber cómo funciona, saber cuáles son los conjuntos y subconjuntos dentro de su aula, ¿no? Y si hay alguien que se está quedando fuera de este sistema, del director cuando supervisa él a la vez a los maestros y saber cómo están funcionando los grupos, o si un grupo está teniendo principalmente problemas, ya no es con uno, sino con muchos maestros, y por supuesto también de todos los estudiantes, ¿no? Si yo soy bully, yo soy acosador o yo soy víctima, pensar que esto no tiene ningún tipo de interferencia en mi aprendizaje, pues sería un error. Claro. ¿Por qué? Porque al final yo no estoy pudiendo aprender todo lo que debería de aprender en la escuela, ni estoy dejando que otra persona lo aprenda. Claro. Ahora, ¿por qué digo que es de todos? A lo mejor yo no soy, ni me hacen bullying, ni yo hago bullying o acoso escolar, pero resulta que yo sí sé que le hacen bullying y me quedo callado, ¿no? Y soy a lo mejor cómplice en cuestión de quedarnos callados, de no decir esto está mal o esto está pasando, o incluso a veces cuando los directores nos dicen, ¿quién sabía de esta situación? Y todos callados, ¿no? Nadie levanta la mano. Oye, Maite, pero también pasa algo, ¿no? Ahorita estás mencionando de la microviolencia y en ocasiones no creemos que es violencia y sí lo es. O sea, no quiero decir que estoy justificando, pero hay alumnos que lo ven como de no pasa nada. Y justo lo que decías, ley del hielo, el dejar afuera en la bolita, el que los mismos profesores tienen sus preferidos, que aunque digan que no, sabemos que esto pasa. O sea, todo lo vivimos, ¿no? Entonces yo creo que parte también de que no tenemos muy consciente qué es la microviolencia y ahorita lo estás dejando tú muy claro, porque a veces uno pues pasa desapercibido y dice, no pasa nada. Pero el no pasa nada es una cascada que repercute hasta grandes ligas, ¿no? Claro. Por ejemplo, se ha visto que la gran mayoría de perfiles de los agresores, ¿no? Llamándolo desde el chico machista, el chico chica que hace bullying,
el que es agresivo, ¿no? O sea, agresivo violentamente con sus compañeros, viene desde un ambiente muy agresivo propio. Entonces, reconocer la microviolencia es reconocerlo a él. Y a veces muchos niños empiezan por querer pelear, por llamar la atención, ¿no? No es nada más peleo y me quedo a golpes en la salida, o ahora también todo tipo de microviolencia cibernética, ¿no? Ahorita que estamos, por ejemplo, viviendo esta situación de online en todos lados, pensaríamos como, ay, yo no hice nada, yo solo mandé una foto, o yo solo hice un meme o una caricatura, o a lo mejor del Zoom del salón le tomé exacto la foto donde sale con la cara congelada en la peor posición, y esa pues le puse una frase chistosa y la mandé. No hice nada, no, yo estoy bien. Claro que no, todo eso es violencia. ¿Por qué? Porque vamos creando el perfil del agresor, vamos creando el perfil de la víctima, vamos creando los que o sea, firman o alianzan con el agresor y con la víctima. Y entonces esa persona probablemente víctima, y yo creo que va a ir por ahí la siguiente pregunta, ¿no? De qué va pasando, o sea, ¿qué pasa con estas personas víctimas? Van teniendo muchas consecuencias. Y yo llevo, bueno, como 15 años dando terapia y adolescentes. Y cuando veo a los adolescentes, la mayoría te dice que el periodo o de los periodos más difíciles de su vida ha sido entre la secundaria y la prepa. Y adultos, por supuesto, también. ¿Por qué? Porque el sentirse excluido, el sentir que no forman parte, que no son uno más en la banda o que no los invitaron a la fiesta o al partido, es al final una exclusión terrible. O sea, te hace sentir muy solo. Y son unos índices impresionantes para llegar a cosas más serias, ya como un trastorno bipolar, como episodios depresivos, incluso suicidio, ¿no? Y no podemos dejar de mencionar que el índice de suicidio que ha crecido más es el que va a partir de los 14 a los 18 años. Wow. O sea, la población más vulnerable suicida es alrededor de 40 años, pero el índice que más ha crecido en la última década es justamente de adolescentes. ¿Y por qué? Porque esto que están sufriendo no es mentira, no es poquita cosa, no es, ay, fue un chiste, fue un meme, ¿no? No, esto es una violencia que va teniendo consecuencias. Maite, justo como mencionabas bien, ¿la microviolencia es un problema que se puede solucionar con atención a la salud mental? Por supuesto. Como decía, depende de todos, ¿no? No quiero que nadie no se ponga el saco, porque sí depende del director, depende del maestro, depende del alumno, depende del que sabe, del que no sabe y del que lo omite. O sea, literalmente Sí, de todos. por lo que ves, un trabajo en conjunto, ¿verdad? Por supuesto. Y también si yo estoy viendo que hay algo que yo ya no puedo afrontar, incluso los retos normal del adolescente, ¿no? A lo mejor simplemente, pues hicieron tercias en vez de parejas para los trabajos en equipo y resulta que yo me quedé sin nadie, ¿no? Y esta parte me dolió mucho porque a lo mejor yo siempre trabajaba en pareja con una amiga y ahora sentí como que ella me dio la espalda. Si yo veo que esto se va repitiendo y se va repitiendo y que de verdad me está costando mucho trabajo, lo primero que tenemos que hacer es pedir ayuda y por eso se vuelve un problema de salud mental. ¿Por qué? Porque los consejeros, los psicólogos, los coaches que están dentro de las instituciones educativas son a los que yo les puedo platicar esto de cómo me estoy sintiendo y que ellos me den el tratamiento oportuno y adecuado. No por creer que esto pasa o que es normal, lo regularizamos, lo normalizamos y entonces no tiene voz ni tiene voto y cada vez me voy enfermando más y sintiéndome peor. Tan es así que por eso les decía el suicidio, ¿no? Los índices de depresión en adolescentes son altísimos. El índice también de trastornos alimenticios, de adicciones, de cutting, ¿no? O cutting, que es cuando se cortan en diferentes partes del cuerpo, las autolesiones. Los accidentes como impulsivos, ¿no? Por ejemplo, chocar el coche, no sé, incluso hasta le di un puño a la pared y me rompí toda la mano. Alguien a lo mejor se descontroló en una pelea y sacó una navaja o sacó un cuchillo, una botella, ¿no? O sea, ese tipo de cosas pasan. ¿Por qué pasa tanto? Porque hay una parte del cerebro de los adolescentes que no está desarrollado al 100%. Maite, justo ahorita la estabas mencionando, pero y voy a ligar mucho lo que estabas comentando con la siguiente pregunta. Psicológicamente hablando, ¿qué pasa en la cabeza de quien hace bullying o mobbing? Como te decía, la toma de decisiones todavía no es un proceso completo porque el lóbulo frontal todavía no está desarrollado. Quiero decir que los nervios, literalmente, cuando dices, tengo los nervios de punta, ¿no? O sea, no aguanto, esto es una realidad. Sí, Las claro. células del adolescente crecen de una forma dispar. Entonces, de aquí a que logras integrar entre tu tamaño físico, la fortaleza que tienes, ¿no? Tus extremidades que a lo mejor se volvieron mucho más largas, más
toda la parte emocional que te está pasando, y ahí nos iríamos como a todo el rollo de separación, individuación, de que dejas de ser como el miembro de tu familia nuclear, hijo de papá, mamá, y te empiezas a separar para buscar quién eres tú en el mundo. Literalmente es un trabajo gigante de integración, ¿no? O sea, tengo que lograr encontrar mi lugar en el mundo. ¿Quién soy en la escuela, pero quién soy en mi casa? Porque sí sigo siendo el hijo de mamá y papá, pero ya no soy el hijo de mamá y papá chiquito que corre por su auxilio en cualquier momento, ¿no? También tengo que encontrar mi lugar en el equipo, en los pares, que al final son los amigos y compañeros. Lo que hace es que la persona agresiva va teniendo una ganancia secundaria que refuerza esa conducta y hace que suceda una y otra vez más. O sea, más bullying yo hago y mis compañeros me reconocen, tengo al final una ganancia que me hace sentir poderoso, que me hace sentir que puedo, que mando, que todos me obedecen. Y eso hace que he hecho bullying una vez, lo haga 50 veces más. De la misma manera que era fea, que era tonta, que no servía o no podía, y entonces yo tiendo a generalizar que eso es algo que piensan todos, y no es cierto, pero mi lóbulo frontal todavía no me deja integrar que eso es una persona, y una persona es la que tiene ese pensamiento que está fallando y que pues, le puede gustar o no como soy, literalmente no es su problema, pero en ese momento sí me lo tomo personal. Claro. Maite, y justo hablando de esto que nos decías que tendemos a generalizar, ¿qué otras partes merma a la persona que sufre la microviolencia? Pues sobre todo mucho de la capacidad y la autoestima, de cómo se ve él mismo, ¿no? Como les digo, en la adolescencia es un proceso de separación e individuación, donde yo tengo que formar mi autoconcepto. Probablemente mi autoconcepto antes estaba formado mucho por lo que decían mis padres, pero en ese momento que tengo que empezarlo a formar a través de quién dicen los demás que soy, quién creo que soy y quién me compongo al final, ¿no? O sea, es como ir integrando partes. Las personas que sufren microviolencia, su autoconcepto se hace muy devaluado, su autoestima es muy pequeña. Empiezan a tener miedos que a veces se pueden llegar a convertir en fobias, pero miedo a exponer, miedo a que me vean, miedo a ir. Yo no sé cuántos de los adolescentes que me están escuchando se han quedado vestidos y alborotados, pero con tanto miedo que dejan de ir a la fiesta, o dejan de ir al partido, o al evento, porque me van a ver, y porque qué van a decir de mí, y qué van a suponer de mí. Y como mi autoconcepto todavía es muy frágil, le doy demasiada importancia a lo que dicen los demás y poca a lo que creo yo o lo que me han dicho a lo mejor toda la vida mis padres que soy. Y si a eso le agregamos un círculo de violencia familiar, que en nuestro país, o sea, aparece muchísimo, hay violencia desde entonces, hay violencia en mi infancia, hay violencia en mi entorno de casa, donde a lo mejor sí me dicen que no sirvo, que no puedo, que no voy a ser capaz, y llego a la escuela y me repiten ese mismo mensaje. Entonces, por supuesto, el autoconcepto que yo estoy creando es que nunca voy a poder hacer nada de lo que me proponga, ¿no? Y va teniendo consecuencias emocionales gigantes, ya de los planes que tiene, del futuro que se va mostrando, o de las malas decisiones, otra vez por esta parte del lóbulo frontal, que puedo tomar en la adolescencia, como adicciones, embarazo adolescente, uso de sustancias, dejar de estudiar. En México simplemente somos uno de los países con mayor trata de personas. Sí, híjole. Maite, definitivamente esta plática está muy interesante y era para tener mucho más tiempo. Tristemente ya estamos llegando al final. Pero para cerrar esta entrevista, ¿alguna recomendación en particular al respecto, tanto para estudiantes, maestros, maestras, madres y padres de familia que quieras compartir? Yo creo que todos nos pongamos el saco. O sea, que no es un problema de la escuela, no es un problema de las mujeres o es un problema de los hombres. Al momento de ya ponerle esta etiqueta, lo hacemos ajeno, no nos sentimos parte y literalmente no nos ocupamos. Claro. Entonces dicen que no te preocupes, que te ocupes, ¿no? Entonces, si mi labor en este momento está haciendo que yo no hago nada, pero yo soy el que sabe todo y soy cómplice, pues entonces hay que dejar de pecar de omisión, ¿no? Si mi labor es el que soy bullying y estoy lastimando y mermando, como decía, la autoestima y la identidad de alguien, tengo que poner atención, de la misma manera si soy bully, de la misma manera si soy padre de alguno de estos niños. ¿Por qué? Porque todo esto muestra muchísimos símbolos y síntomas. El problema es que a veces nadie los ve, porque nadie está tan cerquita como para verlos. Las autolesiones muchas veces ocurren, por ejemplo, en la parte alta de los brazos o de los muslos. Entonces, si tú empiezas a ver que tu hijo ya no quiere usar otro tipo de ropa, ya no se quiere poner mangas cortas o shorts, o ya no quiere que lo veas, ¿no? Y no me refiero su intimidad, sino ya no quiere que lo veas, por ejemplo, si se le levanta la pijama o cuando van a ir a una alberca, o sea, siempre hay señales. Entonces, en ese sentido, estar muy, muy atentos a los símbolos y a los síntomas
que están mostrando. Y cada uno formamos parte de esta microviolencia, ¿no? Como les digo, puede ser algo tan simple como mandar un meme, mandar un mail, difamar a alguien por redes sociales o por WhatsApp, hasta inventar un chisme. O sea, puede ser de verdad de todas las escalas, pero esto tiene consecuencias y tiene consecuencias muy grandes para las personas que se van a convertir estos adolescentes. Al final, estos adolescentes no es un estado eterno. Es únicamente un momento. Sí, exactamente. Dejan de ser adolescentes, pero se acaban convirtiendo en adultos resentidos, enojados, iracundos, explosivos, que no saben manejar sus sentimientos, que tienen muchísimos índices de depresión. Así es. Maite, pues tristemente llegamos al final de esta entrevista, pero te queremos agradecer mucho por haber aceptado y por, sobre todo, dejarnos muy claro qué es la microviolencia y que cosas tan pequeñas repercuten a casos muy, muy extremos. Gracias. ¿Quieres compartirnos tus redes sociales por aquellos que se puedan encontrar en una situación similar y se quieran acercar contigo? ¿Dónde te podemos contactar? Por supuesto. @AnemaMX en Facebook o en Instagram, o nuestra página web es igual www.anima.mx. En cualquiera de red social, Anima MX, Anima con Y. Perfecto. Maite, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Las microviolencias son hábitos que a veces, siendo muy sutiles, poco a poco restringen y violentan insidiosa e reiteradamente el poder personal, la autonomía y el equilibrio psíquico de las personas. También existen muchos eufemismos en nuestra vida diaria, en la escuela, en el trabajo o en la casa, que ejercen microviolencia. Sí, debemos estar muy atenta y atentos en lo que hacemos y decimos. Solo revisando constantemente nuestras acciones y sus repercusiones, podemos en conjunto combatir las microviolencias. Nuestra actividad de la semana consiste precisamente en poner atención en nuestras relaciones y tomar nota de aquellas acciones que pudieran ejercer un poder velado o explícito sobre otra persona y que puedan constituir una forma de microviolencia. Pensemos de ahora en adelante que cualquier tipo de control y abuso de poder que nos parezca natural, que esté legitimado por los demás o que sea parte de un rol de género impuesto, una costumbre que busca reafirmar el dominio sobre alguien, entonces son señales claras de microviolencia. Esperamos sus reflexiones a través de nuestras redes sociales. Participen con Jóvenes en TV y hagan este programa suyo. A continuación, un tema por demás interesante, el perdón, fundamental para una vida saludable.